Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto teneros por aquí una vez más. Espero que todos estéis fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y concretamente, en el universo de las telenovelas turcas. Estamos hablando de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado esta vez? Pues amigos míos, parece que Can Yaman ha logrado, una vez más, poner patas arriba el mundo del espectáculo. Y para añadirle más picante a la historia, todo esto conecta con una vieja polémica que involucra a su compañera de reparto, la talentosísima Demet Özdemir. En este vídeo vamos a desentrañar toda la controversia, desde los últimos rumores hasta las declaraciones que han agitado las redes sociales. Vamos a analizar cómo se ha confundido el mundo, qué es lo que Demet Özdemir tenía razón en todo esto, y sobre todo, vamos a sumergirnos en los detalles que han mantenido a los fans en vilo. Prepárense para descubrir la verdad. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero recordaros algo importantísimo. Si sois nuevos por aquí o si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y de las telenovelas. Así que ya sabéis, suscribíos y activad la campanita. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un poco como una montaña rusa. Comenzó con un éxito arrollador en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Amor en la Playa, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos, dentro y fuera de la pantalla, era innegable, y los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Los fans se volvieron locos creando cuentas dedicadas a ellos, recopilando fotos y vídeos que parecían confirmar que algo más que una amistad existía entre ellos. La serie en sí misma fue un fenómeno con sus episodios llenos de romanticismo, comedia y paisajes idílicos, que capturaron la atención de audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, resonó profundamente con los espectadores, quienes se enamoraron de la dinámica entre los dos protagonistas. Las redes sociales explotaban con cada escena, cada mirada, cada gesto que insinuaba un amor más allá de la ficción. La serie no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Can Yaman se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados, con proyectos en Italia y otras partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, protagonizando otras series exitosas y colaborando con importantes marcas. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural, con fans de todo el mundo que viajaban a Turquía para visitar los lugares de rodaje y conocer a sus ídolos. La serie demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias globales y generar un impacto significativo en la cultura popular. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo, la relación entre los actores comenzó a distanciarse. Empezaron a surgir rumores de disputas, de diferencias creativas y de egos enfrentados. La situación llegó a un punto en que parecía que ni siquiera se dirigían la palabra fuera del set de rodaje. Y fue aquí donde comenzaron a surgir las primeras polémicas y donde Demet Özdemir, sin decirlo explícitamente, parecía tener una idea muy clara de lo que estaba pasando. Las redes sociales, antes repletas de mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja, comenzaron a llenarse de especulaciones y teorías. Los fans, desconcertados por el cambio en la dinámica entre los dos actores, se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro. Los detalles concretos de lo que ocurrió entre bastidores son, en gran medida, un misterio. Pero las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans, divididos entre los que apoyaban a Can y los que apoyaban a Demet, debatían sin cesar sobre quién tenía la razón. Se hablaba de supuestas exigencias, de comportamientos inapropiados y de un ambiente de trabajo tenso. Algunos rumores sugerían que Can Yaman tenía un comportamiento dominante y poco respetuoso con sus compañeros, mientras que otros acusaban a Demet Özdemir de ser celosa y posesiva. En este punto, la atención del público se centró en las declaraciones indirectas y los gestos de ambos actores. Demet Özdemir, conocida por su discreción, evitó hablar abiertamente sobre la situación, pero sus publicaciones en redes sociales y sus entrevistas contenían sutiles indirectas que
parecían confirmar los rumores de tensión. Can Yaman, por su parte, respondió a las críticas con declaraciones ambiguas y un comportamiento que algunos consideraron arrogante. La falta de comunicación entre los actores solo avivó las especulaciones y alimentó la controversia. Con el tiempo, Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera, y Demet Özdemir siguió protagonizando otras series exitosas. Pero la sombra de Erkenci y de la supuesta enemistad entre los actores siempre estuvo presente. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. La decisión de Can Yaman de enfocarse en el mercado italiano y la posterior distancia física entre los dos actores pareció poner fin a la controversia. Sin embargo, la llama de la polémica no se apagó por completo, y los fans continuaron debatiendo sobre lo que realmente había ocurrido entre ellos. En los últimos meses, Can Yaman ha sido protagonista de varias noticias y rumores que han generado polémica. Desde supuestas relaciones amorosas hasta declaraciones controversiales, el actor no ha dejado de ser noticia. Y es en este contexto donde se ha vuelto a hablar de la situación con Demet Özdemir. El regreso de Can Yaman a la escena mediática, sumado a las decisiones que ha tomado en su carrera, han reavivado el interés en su relación con Demet Özdemir. Lo que ha sucedido es que algunas de las acciones y declaraciones de Can Yaman han sido interpretadas por muchos como una confirmación de lo que Demet Özdemir, en su momento, parecía insinuar. Es como si, con el paso del tiempo, la verdad sobre algunos aspectos de su relación se estuviera revelando. Ciertos comportamientos de Can Yaman, como sus declaraciones sobre su vida privada, su forma de relacionarse con sus fans y sus decisiones profesionales, han llevado a muchos a cuestionar su actitud y a compararla con los rumores que circulaban durante el rodaje de Erkenci. Ahora, no puedo entrar en detalles específicos sin entrar en terrenos de especulación, pero sí puedo decir que ciertos comportamientos de Can Yaman, ciertas decisiones que ha tomado en su carrera y ciertas declaraciones que ha hecho han llevado a que muchos fans y expertos en el mundo del espectáculo recuerden las palabras de Demet Özdemir y piensen, quizás, Demet tenía razón. Las reacciones de los fans en las redes sociales han sido diversas. Algunos han mostrado su decepción con Can Yaman, mientras que otros han defendido su derecho a vivir su vida y a tomar sus propias decisiones. La situación se ha complicado aún más por la forma en que Can Yaman ha manejado su imagen pública. A menudo ha sido criticado por su comportamiento en entrevistas, por sus respuestas a las preguntas de los periodistas y por la manera en que se ha relacionado con sus fans. Esto ha hecho que su figura sea más controvertida y que las críticas hacia él se intensifiquen. Sus respuestas a las preguntas, a veces evasivas, otras veces directas y controvertidas, han generado debate y han alimentado la controversia. La forma en que se ha relacionado con sus fans, a través de eventos, redes sociales y encuentros personales, también ha sido objeto de análisis y críticas. Algunos lo acusan de ser egocéntrico y de buscar constantemente la atención, mientras que otros lo defienden argumentando que simplemente es una persona que se siente cómoda con su propia imagen y que disfruta de la fama. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido manteniendo una imagen más discreta y profesional, enfocándose en su trabajo y evitando las polémicas. Esto ha hecho que muchos la perciban como una persona más madura y centrada, y ha reforzado la idea de que ella podría tener una perspectiva más clara de lo que sucedió entre ellos. Demet Özdemir ha optado por centrarse en su carrera, protagonizando nuevas series y participando en proyectos cinematográficos. Su actitud profesional y su discreción han sido bien recibidas por el público, quienes la ven como una persona que se preocupa por su trabajo y que evita las polémicas innecesarias. La verdad, como siempre, está en algún lugar en el medio. Es probable que la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir sea mucho más compleja de lo que se ve desde fuera. Lo que sí es cierto es que esta historia ha demostrado que el mundo del espectáculo puede ser un lugar muy confuso y que a veces las apariencias engañan. La complejidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como la de cualquier relación humana, es difícil de comprender en su totalidad. Las dinámicas de poder, las presiones de la fama y los egos individuales pueden crear situaciones tensas y complicadas. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla, o lo que leemos en las redes sociales, no siempre refleja la realidad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser extremadamente difíciles de mantener, especialmente cuando hay tanta presión mediática y tantos intereses en juego. La intensa atención de los medios de comunicación, los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans pueden ejercer una presión enorme sobre las relaciones personales.
Segundo, que la imagen pública de una persona no siempre refleja la realidad. Las estrellas de cine y televisión a menudo construyen una imagen cuidadosamente elaborada, que puede no coincidir con su verdadera personalidad. Y tercero, que es importante ser prudentes a la hora de juzgar a las personas, ya que rara vez conocemos toda la historia. Los juicios precipitados y las conclusiones basadas en información incompleta pueden ser injustas y perjudiciales. En resumen, hemos explorado el complejo entramado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, las polémicas que los han rodeado, y cómo las acciones y declaraciones de Can han hecho que el mundo se pregunte si Demet Özdemir, en su momento, tenía razón. Hemos analizado la química en pantalla, los rumores de enemistad, y la forma en que ambos actores han manejado sus carreras y su imagen pública. Hemos visto cómo el éxito arrollador de Erkenci los catapultó a la fama, cómo la presión mediática y los rumores de rivalidad afectaron su relación, y cómo sus decisiones posteriores han avivado la controversia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es un universo complejo y lleno de matices. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y que os haya ayudado a entender mejor esta fascinante historia. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que Demet Özdemir tenía razón? ¿Cómo valoráis la carrera de Can Yaman? ¿Consideráis que su comportamiento actual es coherente con los rumores que surgieron durante el rodaje de Erkenci? ¿Qué papel juega la presión mediática en las relaciones de los actores? ¿Cómo creen que esta experiencia ha afectado sus respectivas carreras? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Recordad activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.